que arranquemos. Bien. Repaso. ¿Qué hemos estado viendo en la clase anterior? Hemos visto las diferentes dos formas distintas de transmitir datos mediante una interfaz serie. Una era la interfaz serie asincrónica, ¿sí? Hemos estudiado el formato de la trama, que estaba conformado por el bit start, los n bits de datos. ¿Se acuerdan cuánto podía valer n? ¿Cuántos bits de datos puede tener una trama serie? De 5 a 8, ¿sí? Puede tener de 5 a 8 bits de datos. Luego tenía el bit de paridad, que puede estar, no estar, puede tener paridad par, si está, puede tener paridad par, puede tener paridad impar, y puede tener paridad marca o paridad de espacio, ¿sí? En estos casos, si es paridad marca, quiere decir que el bit de paridad siempre va a ser una marca, o paridad de espacio quiere decir que el bit de paridad siempre va a ser un espacio, ¿sí? Paridad par significa que la cantidad de unos es par, contando el bit de paridad, y paridad impar quiere decir que la cantidad de uno es impar, ¿sí? Son 4 o 5 modos de paridad si contamos el sin paridad. Luego vimos los diferentes parámetros, y faltado el bit de stop, ¿sí? Que puede tener 1 o 2 bits de stop. Esto formaba el formato que tiene la trama de una comunicación serie asincrónica. Vimos los parámetros de la comunicación, como la velocidad de la comunicación, y vimos una nomenclatura que nos permitía describir de manera simple la configuración de la comunicación. El primero era D, ¿sí? Después teníamos P y después S. ¿Qué significan las tres siglas? ¿Se acuerdan? No viene nadie a hacer dice, me pregunto, ¿verdad? Vamos a preguntar después cuando empiece la clase. D era la velocidad, P era la paridad y S era la cantidad de bits de stop. Entonces, una comunicación, D era la cantidad de bits de datos, ¿sí? No era la velocidad. Entonces, una comunicación donde yo tengo 8 bits de datos, paridad, sin paridad y un bit de stop, la describiría como una comunicación serie asincrónica 8N1, ¿sí? 8 bits de datos, none de paridad, ninguna paridad, y un bit de stop, ¿sí? Si yo tuviera 6 bits de datos, paridad marca, ¿sí? Y 2 bits de stop, serían 6M2, ¿sí? Si yo tengo paridad impar, P, ¿cómo lo describiríamos? Impar era O, ¿sí? Entonces podríamos una O. Y paridad par sería even, una E. Por ejemplo, 8, paridad par y un bit de stop sería 8E1, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es una nomenclatura que se utiliza para decir, bueno, en las hojas de datos de algunos dispositivos que utilicen una comunicación serie, puede decirle configurar el puerto en 115-200 bits por segundo, 8E1, ¿sí? Entonces yo ya sé que tengo que configurar mi word a 115-200 bits por segundo de velocidad, 8 bits de datos, paridad impar, 1 bit de stop, ¿sí? ¿Se entiende? Sin paridad era n. Sin paridad sería n, nada, ¿sí? Paridad impar sería o, paridad par sería e, paridad marca m y paridad de espacio es de mark space, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Luego vimos las definiciones y algunas fórmulas generales, ¿sí? Para calcular la velocidad, el tiempo de bit y el tiempo de transmisión de un carácter. Vimos las diferentes opciones para la paridad, que las acabamos de mencionar a todas. Y vimos cómo se realizaba la sincronización de los relojes en una comunicación serie asincrónica. ¿Qué quiere decir asincrónica? Que la comunicación se da sin haber un mecanismo de sincronismo entre el transmisor y el receptor. El transmisor puede tener un oscilador local y ser un microcontrolador que está corriendo a 10 MHz, ¿sí? O 10 MIPS, 10 megainstrucciones por segundo, mientras que el receptor puede ser otro micro que está corriendo a 7,5 MIPS, ¿sí? No hay nada que los sincronice entre ellos. Por eso se llama comunicación serie asincrónica. Ahora, dado que no hay nada que los sincronice entre sí, para poder comunicarse, yo voy a necesitar algún mecanismo que me permita sincronizar los relojes de la comunicación, ¿sí? Hemos visto que el método que utilizamos era realizar un oversample. ¿Qué es un oversample? Básicamente, cada bit de datos no lo voy a muestrear una sola vez para leerlo el bit, sino que yo voy a tener un reloj interno que va a correr cada vez más rápido que la velocidad de comunicación, ¿sí? Supongamos que yo me voy a comunicar
a 1 kilobit por segundo, va a haber un reloj que va a funcionar a 16 kilobits por segundo, ¿sí? O sea, me va a permitir hacer un oversampling donde cada bit yo lo puedo llegar a muestrear hasta 16 veces. ¿Para qué hacemos esto? Lo que vamos a intentar es muestrear a la mitad del bit. Podemos hacer un repaso más intenso, dado que tenemos mucha gente nueva en la clase de hoy. Bien, en este ejemplo, el oversampling es de 8. Entonces, cuando el receptor detecta que hubo un flanco descendente en su línea, ¿sí? O sea, en su línea de entrada, en su línea de recepción, empieza a contar flancos de esa señal de oversampling, ¿sí? Como en este caso tengo un oversampling de 8, yo voy a contar 4 flancos descendentes de mi señal de oversampling, ¿sí? De mi señal de clock interno. Cuando yo conté 4, dado que la velocidad de esta señal es 8 veces más rápida que el bit, si yo cuento 4 de 8, estoy ubicándome o posicionándome aproximadamente a la mitad del bit, ¿verdad? Entonces, una vez que yo detecto el flanco, empiezo a contar 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y en este punto yo estaría aproximadamente a la mitad de este bit, ¿sí? ¿Qué consigo de esa manera? Al haberme posicionado acá, yo ahora voy a contar de 8 en 8 ciclos, ¿sí? Y de esa manera estaría manteniéndome aproximadamente a la mitad de cada bit. ¿Por qué? Porque este reloj, como les dije anteriormente, tiene una frecuencia 8 veces mayor a la frecuencia de los bits. Entonces, por cada bit deberían haber 8 flancos de esta señal, ¿sí? Entonces, primero cuento 4 para posicionarme a la mitad del primer bit, y de ahí cuento de 8 en 8 para ir muestreando el centro de cada uno de los bits. ¿Se entiende? Esto no lo tienen que hacer ustedes, por supuesto, lo hace el módulo serie interno que tenga el micro o lo que sea que van a utilizar, que tenga un puerto serie, pero para que entiendan por qué al configurar el reloj interno lo configuramos a una frecuencia superior a este, para que entiendan más o menos el mecanismo de cómo me sincronizo con una señal que es totalmente asincrónica, ¿sí? El dato, la estación receptora nunca sabe cuándo va a llegar un dato. El dato puede llegar en cualquier momento de tiempo, ¿sí? Por eso se llama asincrónico. ¿Se entiende esto? Más o menos, una idea. Bien. Esta señal es la que le llamamos de oversampling y que por lo general tiene una frecuencia 16 veces mayor a la velocidad de transmisión, ¿sí? La máxima tolerancia admisible es tiempo de bit sobre 2. ¿Por qué? Voy a volver a dibujar. Hagamos una trampa. Conectemos el pizarrón primero. Bien. Dibujemos una trampa, ¿sí? Tengo el bit de start. Hagamos una trama cortita nomás. 1, 2, 3, 4, 5. Un bit de paridad, o 6 bits de datos sin paridad. Y este va a ser el bit de start. ¿Sí? Bien. Como la señal esa de oversampling me permitió posicionarme a la mitad del primer bit, si la velocidad con la que transmito y recibo es la misma, está configurada exactamente la misma, yo debería poder muestrear todos los bits exactamente a la mitad, ¿sí? Incluido el bit de stop, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si el transmisor está un poco apurado y manda los mensajes más rápido de lo que el receptor estipula que debería recibirlos? Por decir algo, el transmisor está configurado a 9700 bits por segundo y el receptor los espera a 9400, ¿sí? Los dos están un poco corridos, o, bueno, digamos que el receptor está a 9600, que es uno de los valores normalizados, y el receptor en vez de enviarlos a 9600 los envía a 10.000, ¿sí? Envía un poco más rápido. Eso quiere decir que estos bits se van a hacer más cortos
o que el receptor va a demorar un poco en leer cada bit. Este bit, supongamos que lo termino mostrando a la mitad, pero como me demoro cada vez un poco más, el punto en el que yo voy a leer cada bit, se irá corriendo ¿sí? Fíjense que se fue corriendo cada vez un poquito más. Acá supongamos que estaba aquí bien pegadito. Cada vez se fue separando un poco más. ¿Sí? Hasta que, ¿qué pasó? Este bit, por ejemplo, no fue leído. ¿Sí? El dato que se envió era 1, 0, 1, 0, 1, 0. ¿Y qué leí yo en rojo? En rojo leí 1, 0, 1, 0, 0, 1 y esto. ¿Sí? Interpretar el bit stop como 1. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera ocurrido lo contrario? El receptor estaba un poco perezoso, entonces los bits se muestraban un poquito antes. Y acá se vuelve aún más gráfico el tema. ¿Por qué? ¿Qué hubiera leído yo en vez de acá? 1, 0, 1, 0. Supongamos que esto era un 1, todavía. ¿Sí? Y acá leía otra vez 1. Pero ¿qué pasó? Que es aún peor. El receptor, acá estaba esperando el bit de stop. Y no encontró un bit de stop. ¿Sí? Se encontró con un nivel bajo. Y el bit de stop tenía que ser el estado de reposo de la línea, que es un espacio, ¿sí? Una marca. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, este error, normalmente los dispositivos, los módulos UART de serie sincrónica nos permiten detectarlo como error de encuadre. Cuando no se detecta el bit de stop, nos pone un bit o de alguna manera nos indica que hubo un error de encuadre. Básicamente está desencuadrado el dato porque las velocidades del transmisor y del receptor no coinciden. ¿Sí? ¿Se entiende todo? Bien, de ahí sale que la máxima tolerancia admitible es tiempo de bit sobre 2. Pero esa es la máxima tolerancia admitible en todo un carácter. Yo podría decir que acá, como tengo 8 bits en total, contando bit start y el top, yo podría tener tiempo de bit sobre 16 de tolerancia por cada bit, ¿sí? O 1 sobre 16, aproximadamente un 6% de tolerancia en la velocidad, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la trama se hacía más larga? Podría existir el caso en el que los bits se vayan corriendo muy poquitito, supongamos, voy a tratar de hacerlo en negro acá, los bits se corrían muy poquito, y no hay problema, ¿sí? En negro yo leo 1, 0, 1, 0, 1, 0, stop. Yo leí bien todos los datos en cualquier lado. No. ¿Sí? Yo leí bien todos los datos. Pero ¿qué pasa si esta trama, en vez de tener 6 bits, fíjense que se iba corriendo y cada vez estaba más cerca de caerme del bit? ¿Qué pasa si esta trama, en vez de tener 6 bits de datos, tenía 8 bits de datos, un bit de paridad y doble bit de stop? Es muy probable que al agregarles otros 4 bits, ¿sí?, ya haya habido un error de encuadre con esa diferencia de velocidad. Entonces, cuanto más larga sea la trama, menor es la tolerancia que yo tengo porcentualmente en la velocidad de configuración, ¿sí? Normalmente, ¿qué les puedo decir? Si van a transmitir 8 bits de datos sin paridad y un bit de stop, que es lo normal, o sea, una trama de 10 bits, con un error de alrededor del 3% en la velocidad, funciona ok, ¿sí? O sea que si el dispositivo me especifica configurar 9600 y yo lo configuro entre 9300 y 9900, van de arriba, ¿sí? Es poco probable que haya algún error, ¿sí? Ahora, si excedo de eso y ya estoy jugando con 4%, 5% de diferencia, ya es muy probable que sí tenga errores, ¿sí?
No siempre, pero bajo ciertas circunstancias sí podría tener error. ¿Se entiende? Bien. Volvamos a la diapositiva. Parece que ya estoy aprendiendo a manejar. Quiero ver, mitad de octubre. Claro, se encontró. Luego vimos los problemas que teníamos con la degradación de la señal, ¿sí? Debido a las distancias y debido a los modelos eléctricos que tienen las líneas de transmisión, que no son simplemente un cable que si yo pongo 5 voltios acá, inmediatamente tengo 5 voltios acá. Eso ustedes ya saben que no es así. ¿Sí? El cable tiene una resistencia, las líneas de transmisión tienen capacidades parásitas y cuando yo transmito datos, normalmente se genera una degradación de la señal. ¿Sí? Principalmente esto se debe al aumento de la velocidad de la modulación, o sea, el aumento de los bits por segundos y de la distancia. Cuanto más distancia tenga yo que transmitir un dato, mayor será la degradación. Y cuanto mayor velocidad lo transmita, mayor será nuevamente la degradación. Yo les había dado el ejemplo de cuando teníamos internet por cables telefónicos, ¿sí? O sea, no por fibra óptica, ya teníamos internet de banda ancha, etc., pero la transmisión era por cable. Ustedes llamaban a Telecom y les decían, sí, quiero contratar 20 megas. El primero que les decía Telecom es, ¿dónde vivís? O fuera en el domicilio, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno estaba muy lejos de la central, la señal se degradaba mucho y la máxima velocidad que me podían dar era más baja, ¿sí? Realmente, cuando ustedes contrataban internet, salía un par de cobre, 2 alambres de cobre desde la central de Telecom frente a la escuela normal de la calle Muñecas y Mendoza, ¿sí? Salían 2 cables de cobre que iban de ahí hasta su módulo. O sea que de la central de Telecom salían caños de este diámetro, ¿sí? Que tenían 1000 pares de cobre, 2000 pares de cobre, y salían para todos los clientes, ¿sí? No es que había concentradores donde yo iba con un cable hasta acá y acá salían varios cables más. No era una estructura de árbol, no. Había un solo centro donde salían todos los pares de cobre para cada uno de los clientes, ¿sí? Eso era antes. Ahora con fibra óptica sí, por supuesto, hay concentradores. Pero antes era así. Y cuanto más lejos estaba yo de la central, más baja era la velocidad que me podían dar, ¿sí? Debido a esa degradación. Yo llamaba y les decía, sí, quiero 20 megas. ¿Dónde vivís? Santiago, el 3400. No. Lo máximo que puedo dar es 3 megas. ¿Por qué? Yo tengo un amigo que tiene 20 megas. ¿Dónde vive? San Juan al 300. Sí, está en Faro, Telecom. ¿Sí? Él puede tener 20 megas. Yo, a 4 kilómetros de distancia, no. ¿Se entiende? Bien. Más o menos 4 kilómetros. Entonces, cuando aumenta la distancia, empezamos a tener problemas de que aumenta la degradación y para poder transmitir tenemos que disminuir la velocidad, ¿sí? O viceversa. Si yo aumento la velocidad o quiero aumentar la velocidad, voy a tener que disminuir sí o sí la distancia para estar dentro de los límites de degradación que yo puedo tolerar para detectar un dato. Bien. Luego vimos las características eléctricas de las conexiones. Vimos que había 2 modos de conexionado. Uno era las interfaces en modo común y el otro era las interfaces en modo balanceado. ¿Saben qué son las interfaces en modo común? Con lo que vinieron a la clase, ¿se acuerdan? Tienen la conexión de la señal y la conexión a máximos. Exacto. Yo transmito la señal por un solo cable y la señal que haya en ese cable referida a masa es mi señal, ¿sí? O sea, la tensión que haya en ese cable referida a masa es mi señal. Entonces, si yo aquí pongo, por ejemplo, digo que este nivel de tensión va a ser 5 voltios y este nivel de tensión va a ser 0 voltios, esas tensiones se miden respecto de masa. Ventaja, yo tengo un solo cable para enviar la señal y uno de masa, ¿sí? Si yo quiero enviar 2 señales en paralelo, mando 2 cables más el de masa. Yo quiero enviar una señal de ida y una de vuelta, mando 2 cables más el de masa, tengo solamente 3 cables, ¿sí? Desventaja del modo común, se inducen ruidos en la línea, ¿sí? Entonces, en esa línea, tanto en la línea como en la masa que yo tengo que enviar, se van a inducir señales de ruido que van a generar distorsión o degradación en la señal transmitida. El otro modo era el modo balanceado. ¿De qué constaba? En vez de enviar un solo cable, envío 2 cables, ¿sí? En un cable voy a enviar el nivel de tensión
y en el otro cable voy a enviar el inverso. O sea, la referencia de la señal no va a ser el nivel de tensión referido a masa, sino que va a ser la diferencia de tensión entre los dos conductores. ¿Sí? De esta manera, cuando yo recibo, está en la diapositiva de la ecuación, está grabada la clase, pueden ver, cuando yo recibo del otro lado, se anulan las diferencias de potencial de la masa, ¿sí? Y se restan las tensiones de ruido inducidas en los cables. Que teóricamente, si ambos conductores están muy cerca y van entrelazados entre sí, a ambos conductores se les induciría la misma tensión de ruido. Y si yo le resto, se anularía. ¿Sí? Entonces, utilizar líneas balanceadas nos permite muchísimo más alcance, ¿sí? Eliminando las tensiones de ruido y haciendo que la tensión sea muestrada de manera diferencial. ¿Tienen algún ejemplo de líneas balanceadas? ¿Cómo? El UTP. El UTP, ¿sí? UTP o Ethernet es un claro ejemplo de líneas balanceadas donde yo entrelazo los dos cables para poder tener muchísimo más alcance y transmitir a mucha más alta velocidad. Otro ejemplo, ¿alguna vez instaló cámaras de seguridad con DVR, digamos, un DVR que van cámaras conectadas al equipo? Un poco curiosos que son. Sí, claro. Cámara común y corriente. Claro, o con Wi-Fi directamente. Bien. Que te roban la cámara y se llevan el chip y chao. La otra cámara se roban la cámara porque deben de ver ahí. Tiene su pros y sus contras, por supuesto. Son más baratas con Wi-Fi, pero te saturan el Wi-Fi por un lado. La otra tiene un cablecito que lleva la señal analógica al DVR y el DVR se encarga de última, subir la señal de internet. Que puede conectar por cable. ¿Sí? Si te ponen muchas camaritas Wi-Fi, están saturando el Wi-Fi también. Sí. Tiene sus pros y sus contras. Las camaritas estas, cuando uno quiere conectar largas distancias, viene lo que se llama un balún. Las cámaras tienen un cable coaxial, ¿sí? de señal que va de la cámara al DVR. Si uno quiere mucha distancia, tiene que cortar el cable, separarlo y conectarlo al balún. En el balún, no era separarlo, creo que es una ficha BNC que se conecta directamente al BNC, y de ahí va a dos tornillitos donde uno tiene que atornillar un par trenzado de algún cable de red. Y permite muchísimo más alcance. ¿Por qué? Porque al ser un par trenzado, anula los ruidos y la señal llega con mucha más claridad. ¿Sí? Se llama balún. Es otro ejemplo donde se utiliza mucho el hecho de los pares trenzados. No estoy diciendo que esto es una línea balanceada, ¿sí? Sigue siendo común porque hay una masa y un cable de señal, pero al no ir la masa por fuera y el cable de señal por dentro y que uno lo aísla al otro de los ruidos, se absorben de igual manera los ruidos y se pueden anular y pueden alcanzar mayores distancias. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Vimos la UART, que era la implementación de una interfaz serial dentro de un dispositivo. Un microcontrolador tiene un módulo UART, que es el que nos permite comunicarnos utilizando el protocolo serie. ¿Sí? Si yo quiero transmitir serie, yo no tengo que estar a nivel código en el micro poniendo un 1, poniendo un 0, poniendo un 1, poniendo un 1, en función de los datos. Yo directamente escribo el dato en un registro y el micro tiene un módulo encargado de ir sacando bits uno a uno de ese registro por las patitas para ser enviado. Asimismo, tiene la contraparte que va recibiendo los bits uno a uno de las patitas, los va concatenando en un registro de desplazamiento, ¿sí? Y luego los guarda en un buffer, en un registro donde yo los puedo leer al carácter completo. ¿Sí? Vimos que tenía dos terminales principales, el terminal de transmisión y el de recepción. No está de más decir que si yo tengo dos dispositivos, la transmisión del dispositivo A se conecta a la recepción del B y la transmisión del B se conecta a la recepción del A. ¿Sí? No está de más decirlo, mencionarlo. Como todo dispositivo, tiene varios registros para configurarse y para controlarlos y están mapeados en memoria a partir de una determinada dirección base. Esto en la CIA que nosotros utilizamos no lo vamos a mapear respecto a una dirección base, sino vamos a tener una dirección absoluta, ¿sí? Dentro de la memoria del chip NXP que está en la CIA. Va a haber laboratorio de esto para tener que configurar un puerto WART, ¿sí? Así que nosotros en las diapositivas del
miércoles pasado hemos visto varios registros de configuración y ahora vamos a terminar de verlo lo que nos faltaba. Vimos algunos registros destacados como el RBR y el THR. El RBR era el Receive Buffer Register, era el registro donde me llegan los datos una vez que el módulo de recepción terminó de recibir los datos uno a uno, me lo almacena ahí y me avisa de alguna manera al programa principal que se recibe un dato. Entonces el programa principal puede, o por interrupción o por polling, saber que se recibe un dato, ir, buscarlo y listo, ¿sí? Y el THR era el Transmit Holding Register, y el registro donde se almacena el dato al ser transmitido. Cuando yo quiero enviar un dato, luego de haber configurado todo el puerto WART, escribo en este registro el valor a ser enviado. Y solo se va a enviar bit a bit sin que yo tenga que estar preocupándome por eso. Una vez que se termina de enviar, el micro o la silla o el dispositivo que sea me va a avisar de nuevo mediante un bit o una interrupción, termine de enviar, ¿qué más hago? ¿Sí? Y vimos también unos registros que son los que vamos a ver ahora al principio, que son el DLL, DLM y FDR, que son los que me permiten establecer el baud rate o la velocidad de modulación con la cual voy a trabajar, ¿sí? Entonces, empecemos con la clase, luego de un amplio repaso, para ver cómo configuraríamos el divisor ese del que hemos hablado tanto para configurar la velocidad de un puerto web, ¿sí? ¿Perdón? Ok. El divisor que tiene la CIA es el que utilizamos para dividir el reloj que utiliza la CIA para funcionar, ¿sí? El reloj interno que tiene, para producir la señal esa de oversampling que tiene 16 veces la frecuencia de la transmisión, ¿sí? Entonces, la CIA trabaja con un reloj interno, no recuerdo exactamente cuánto era, si 140 MHz o 200 MHz, y yo la voy a dividir a esa señal para lograr obtener mi señal de oversampling, que es 16 veces la velocidad de modulación. Supongamos un ejemplo, 9600 bits por segundo, bueno, yo tengo que hacer la frecuencia de 16 veces 9600. Tenemos tres registros a utilizar. El DLL, que es el que contiene los 8 bits inferiores del divisor entero, y el DLM, que contiene los 8 bits más altos del divisor interno, ¿sí? ¿A qué les suena que tengo un divisor de frecuencias? ¿Dónde hemos visto divisores de frecuencia? ¿Me suena? Le voy a tirar más. PLL. ¿Sí? O sea, básicamente lo que tiene internamente la CIA o el micro de la CIA es un PLL. Lo que yo voy a tocar acá son divisores de frecuencia que van a tomar la frecuencia esa del reloj de base y la van a dividir para poder formar la frecuencia del baud rate, ¿sí? Bien. Para poder modificar estos valores, dato importante, tengo que poner este bit a 1, ¿sí? Como un modo de protección, para que el programa no modifique sin querer la configuración de esos registros, ¿sí? Y tenemos, por un lado, el DLL-SB, que es el LSB, perdón, el DLL-LSB, o sea, el bit menos significativo del divisor, y el MSB, que es el byte, perdón, más significativo del divisor. O sea, el divisor es de 16 bits, y yo tengo por un lado los 8 bits menos significativos, y por el otro los 8 bits más significativos. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que tengo un divisor de 16 bits en total. Bien. Además, tenemos un registro fraccional que, a diferencia de lo que me harté de decirles en FT, en este caso podemos dividir por valores decimales. Acá no son enteros todos los divisores, sino que en este caso sí vamos a poder dividir la frecuencia del reloj en un valor fraccional utilizando estos nuevos dos registros. En realidad es un solo registro donde los 4 bits menos significativos son el div add val y los 4 bits siguientes son el mul val, ¿sí? Entre los dos pueden tomar valores de 0 a 16. Dato importante que me olvidé de mencionar en la clase pasada: siempre en estas tablas que son parte de los datos del micro, ustedes van a encontrar acá el valor del reset. Este es el valor con el cual el micro se resetea. ¿Por qué es importante? Porque si yo necesito justamente el valor que tiene cuando se resetea, podría no tener no configurarlo. O, más importante aún, hay que tener en cuenta el valor del reset, porque quizás no coincida con el valor que yo quiero utilizar, ¿sí? Entonces,
siempre es importante tener en cuenta que al resetearse el micro puede tener un valor que yo no esperaba. Entonces siempre es una buena práctica reconfigurar o reescribir los valores correspondientes a la configuración deseada para evitar problemas. ¿Sí? Bien. Todo muy bonito, pero me parece que esto va a quedar un poquito más claro con la formulita. Pongámosle el baud rate de la UART, la velocidad efectiva a la cual voy a transmitir, ¿sí? Si yo quiero transmitir a 9600 sería el valor que va acá, va a ser igual al P-clock, o sea, la frecuencia del cristal con la cual funciona la CIA, dividida en 16 primero, porque hay que dividir en 16 por el oversampling, por 256 por el DLM, ¿sí? Más el DLM. ¿Por qué 256 por el DLM? Porque estos son los 8 bits más significativos. O sea, este valor representa 256 veces esto, ¿sí? ¿Entiendes? Este es el byte más significativo, entonces. 256 por el DLM más el DLL, este sería el valor entero de 16 bits del divisor, por 1 más una relación entre el dBAD-val y el mul-val. Estos son los valores esos de 16 bits cada uno, ¿sí? Perdón, de 0,15 cada uno, ¿sí? Son de 4 bits cada uno, que me permiten multiplicar todo este divisor por un factor decimal. O sea, esto puede ser 1 más 0,5 más 0,2, o sea, podría multiplicar todo esto por 1,2, por ejemplo, ¿sí? Este valor siempre va a estar en el rango entre 0,1 y 0,9, ¿sí? Para que este valor en total, que es el fraccional, esté entre 1 y 2, ¿sí? Entre 1,1 y 1,9. Puede estar entre 1, puede valer 1 exactamente también. El DLL y el DLM son los registros divisores de la UART, el dBAD-val y el dBAD-mul son los fraccionales, el valor mul-val debe estar en el rango 1 a 15 y el valor dBAD-val debe estar en el rango 0 a 14. Y el dBAD-val siempre debe ser menor que el mul-val, ¿sí? O sea, el que está en el denominador siempre tiene que ser menor que este para que esto dé un valor 0, algo, es un valor menor que 1, ¿sí? Dato interesante, fíjense los valores del reset. ¿Por qué normalmente todos se resetean en 0, pero este se resetea en 1? ¿Me han escuchado? Si ese valor, el mul-val, se resetea en 0, ¿qué pasaría con esto? División en 0. ¿Sí? No puedo dividir en 0, entonces me pone a 1. ¿Sí? ¿Alguna vez dividido en 0 con un micro? Una resolución. Cuando han de compilar. Sí. Y si es un valor que el micro no sabe qué valor puede tomar, o sea, es un valor que de una UART, y yo decido a propósito mandarle un 0, compila, no sabe en qué va a dividir, y cuando divide en 0, ¿qué pasa? Un handler lo manda un reset. Bueno, estamos usando un RTS, pero sí, pero si vos estás programando un micro así bien básico, a bajo nivel, y a mí me pasó y el micro se reseteó. Y no sabía por qué diablos se reseteaba hasta que me di cuenta que estaba dividiendo en 0. Alegremente. No sé por no, o sea, no sé si será de todos los micros, con un PIC me pasó que se reseteaba el PIC. Directamente se reseteaba, volvía a PC igual a 0. Chao. No sé. Creo que hay bits de configuración que te permiten elegir qué hace en función de que se divide en 0. Pero evidentemente, como yo nunca le presté atención, lo dejé por defecto y cuando dividí en 0 se me reseteaba el PIC. Y me costó un montón encontrar la falla. Date color para que se despierten un poco. Ok. ¿Cómo hacemos para configurar el baud rate? Hay una lupita. Ahí está. Bien. Ok. El fabricante nos da esto. Esto no es un algoritmo que nosotros tenemos que codificar, sino que es un algoritmo para nosotros, que nosotros tenemos que seguir para configurar el baud rate. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Primero que nada, tomamos la frecuencia P-clock, el baud rate que queremos, y estimamos un DL, o sea, un divisor, en función de la frecuencia del clock dividida en 16 por el baud rate. ¿Sí? O sea, obviamos todos los demás datos, solamente tomamos el baud rate y la frecuencia del clock.
¿sí? Si el DL estimado que tenemos es un entero, nos da true, ¿sí? O sea, si el valor de L estimado es entero, listo, configuro y chao. Div@val me da 0, bool_val me da 1, ya está, ¿sí? Abajo, más abajo que hay, porque ya escribe los valores de... Ahí está. Está mal. Esta flechita debería haber entrado acá. Porque nunca escribió los DLL ni DLL. Así son los manuales de NXP. ¿Cómo? Así son los manuales de NXP. Sí, está mal. Esa flechita debería haber entrado ahí. Porque si bien escribió el div@val y el bool_val, pero nunca escribió estos valores. Bueno, ya saben. Si alguien quiere dejarle un comentario a NXP, esta flechita debe ir por aquí. ¿Sí? ¿Entiendes? Ahora, ¿qué pasa si no dio entero? Si el valor que hemos obtenido de esta división no da entero, que es lo más normal que no dé entero. Bien, si no da entero, empezamos tomando un FR, un registro fraccional, un divisor fraccional, estimado de 1,5. ¿Sí? Empezamos con 1,5 y acá vamos a empezar a iterar. Con este valor de 1,5 calculamos un nuevo DL estimado. ¿Sí? Con esta ecuación tenemos el baud rate, tenemos el FR estimado, tenemos la frecuencia clock. ¿Sí? Si el DL, calculamos un nuevo DL estimado y con este nuevo DL estimado vamos a calcular un nuevo FR estimado. ¿Sí? Tengan en cuenta que este DL lo convierto en entero. ¿Sí? Acá tomo sí o sí un valor entero de este cálculo. ¿Estamos? Con este nuevo DL estimado, que es un entero, tomo un nuevo FR estimado. Si este FR estimado que obtuve acá me dio entre 1,1 y 1,9, listo, ya tengo mi FR. Con ese FR voy a ir a una tabla y voy a obtener el div@val, el bool_val, con ese nuevo DL estimado que obtuve aquí, cargo los valores en el DLM y en el DLL y salgo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si este FR no estaba entre 1,1 y 1,9? Vuelvo a iterar, elijo otro FR estimado, ¿sí? Entre 1,1 y 1,9 y vuelvo a probar. Y así voy a ir probando hasta obtener un valor en este rango y poder concluir. ¿Sí? ¿Se entiende? Veamos un ejemplo. Eso se puede hacer con este consumo. Entonces, bien. Esta es la famosa tablita, ¿sí? De donde obtenemos los valores de el div@val y el div@mul. Por ejemplo, en el primer caso de iteración, que tenemos que empezar con 1,5, ¿sí? Tenemos que div@val sobre mul_val vale 1/2, ¿sí? Ese sería el valor de el FR, 1/2. ¿Estamos? Y así, en función del valor, perdón, ese sería el valor del div@val y del mul_val, ¿sí? Div@val valdría 1 y mul_val varía 2, ¿sí? Recuerden que el FR era 1 más el valor de esta división, justamente 1 más 1/2, 1,5, ¿sí? Es simplemente una tablita para que sea más fácil obtener los valores de cada uno de los divisores, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. De hecho, quizás podría poner en vez de 1/2, 2, dividido en 4 y quizás sería el mismo. Se me ocurre. No sé si alguien lo habrá probado, pero bueno. Ok. Ejemplo. Veamos un ejemplo. Supongamos una frecuencia de reloj interna de 14,7456 MHz. Suena rarísima la frecuencia, ¿verdad? Pues ya van a ver por qué no es tan raro. Y que queremos transmitir a una velocidad de 9600 Baud. Bien. ¿Cuánto nos daría el divisor? El del estimado va a ser la frecuencia clock, esa 14 megas dividido en 16 por el baud rate y nos da 96. ¿Sí? ¿Ven que no es tan rara esa frecuencia? Esa frecuencia justamente nos permite generar los valores normalizados comunes de baud rate. ¿Sí? ¿Entiendes? Si en vez de dividir en 96 hubiera dividido en 32, hubiera obtenido 26, 25,800, que es una frecuencia también estandarizada. ¿Sí?
todas las frecuencias estandarizadas, que son siempre múltiplos de esta, ¿sí? Y también hay submúltiplos, se pueden sintetizar fácilmente con esta frecuencia clock, ¿sí? La máxima que se suele utilizar es 115.200. ¿Tienen idea cuánto daría? Esto dividido en 16 por 115.200, si no me equivoco, les va a dar... ¿Vale? 115.200. Sí, 8. 8. Bien. ¿Ven? Entonces, esta frecuencia cristal, si bien parece rarísima, está hecha a propósito para poder lograr esos divisores enteros y lograr configurar un OVAR con un error teóricamente del 0%. ¿Sí? El error por el divisor es el 0%. ¿Sí? No hay error. Si hay algún error de velocidad entre el transmisor y el receptor, es porque los dos cristales no tienen exactamente la misma frecuencia. Pero no se debe al divisor. ¿Sí? Porque yo he dividido y el DL me dio entero. Yo lo configuré exactamente con ese valor. ¿Se entiende? ¿Sí? Este cristal, de hecho, si van y lo piden, es un cristal bastante vendido y muy fácil de conseguir porque se utiliza mucho para micro, para configurar puertos. No sé si estoy exagerando, es decir, se utiliza mucho hoy en día todavía, pero sí es un cristal bastante común y si lo buscan en el Mercado Libre seguro está, ¿sí? Y a bastante buen precio. Como DL estimado es un entero, tomamos dVal igual a 0, mulval igual a 1, o los dejamos con los valores por defecto, con los que arranco el micro, ¿sí? 0 dividido en 1 me da 0, 1 más 0 me da 1, en la ecuación larga, ¿sí? Y configuramos DLM y DLL con los valores 0 y 96 respectivamente. Este sería la parte más significativa, ¿sí? Si el valor hubiera dado 300, esto valdría 1, que vale 296, y este valdría 44, ¿sí? Como en este caso me dio 96, este vale 0 y este vale 96. ¿Entienden? ¿Se entiende la diferencia entre los dos, el DLM y el DLL, verdad? ¿Sí o no? Ok, asumamos que sí. Vamos con el segundo ejemplo. Supongo que ahora la frecuencia de clock es 12 MHz, un valor más común. Uno va a decir, bueno, con este sí va a dar, es un valor redondito, 12 megas. Y queremos transmitir a 115-200 baudos, ¿sí? Calculamos el del estimado. ¿Cuánto le dio? 6,51, ¿sí? Fíjense que ese valor no es entero, por lo tanto vamos a tener que entrar en el algoritmo ese complicado para buscar el valor del divisor fraccionado. Como del estimado no es un entero, tenemos que estimar el valor de FR. Usamos el FR de 1,5, ¿sí? Como nos decía el fabricante, y volvemos a calcular el del estimado y el FR estimado. ¿Cuánto nos da? Con las ecuaciones que nos da el fabricante, el del estimado nos va a dar el valor entero de esto, igual a 4, y el FR estimado nos da 1,628, ¿sí? Bien, dio entre 1,1 y 1,9, o sea que en principio está todo bien, podríamos adoptar ese valor. Vamos a la tablita, 1,628. Bien, bueno, no está. ¿Sí? No está 1,628. Adoptemos el más cercano, ¿sí? Que sería 1,625. Si me hubiera dado 1,633, hubiera adoptado este, que es el más cercano, ¿sí? No es que hay que adoptar el inmediato superior ni el inmediato inferior, adoptemos el más cercano, ¿sí? 1,625. Y de esa manera, de la tablita, obtuvimos que el dVal vale 5, el mulval vale 8, ¿sí? Y los DLM y DLL los configuramos con los valores del DL estimado que hemos obtenido acá, que era 4. Entonces el DLM vale 0, el DLL vale 4, ¿sí? Y si calculamos con la ecuación larga el valor real de la velocidad de comunicación, vamos a obtener que la velocidad de la modulación o comunicación es 115.384 baudios, cuando originalmente me pedía 115.200, ¿sí? No es exacto, pero si calculamos, el error es del 0,16%, ¿sí? Al cabo de 10 bits o de 12 bits, que es lo más grande, me voy a correr
como mucho un 2% del bit, ¿sí? Y como puedo correr hasta la mitad del bit, va a funcionar sin ningún problema, ¿sí? Este es el error porcentual que yo les dije que no deberían superar del 2-3% siendo muy exagerados, ¿sí? Si este valor lo mantienen por debajo del 2%, funciona siempre y seguro, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? Hacemos una pausa, si es medio largo el trecho. Hagamos una pausita y ya seguimos. Bien. Ya vimos el ejemplo. Bueno, buen día. ¿Cómo está? Ya vimos el ejemplo. Siempre es buenísimo el circuito reparador. Vamos a ver los registros de control que tiene, particularmente la CIA, para configurar el módulo de la UART, ¿sí? Uno de los registros es el LCR, que nos va a permitir configurar los parámetros de la conexión. LCR significa Line Control Register, ¿sí? El registro que controla la línea. Entre los registros importantes tenemos el PE, que nos permite definir qué tipo de paridad quiero, que nos permite habilitar o no el bit de paridad, ¿sí? Si yo lo pongo en 0, no voy a trabajar con paridad. Si lo pongo en 1, voy a trabajar con paridad. A ver si puedo hacer zoom de nuevo porque se ve muy feo el proyecto. ¿Se ve mejor, verdad? Y el PS son 2 bits que me permiten seleccionar el modo de paridad. Tenemos paridad rara, impar, paridad par, paridad forzada a 1, ¿sí? O sea, hago que el bit de paridad siempre esté a 1 o que siempre esté a 0, ¿sí? O sea, ahí está la paridad marca, paridad espacio, paridad par y paridad impar. Después tenemos el stop bit select, que nos permite elegir 1 o 2 bits de stop, ¿sí? Y los primeros 2 bits nos permiten elegir el largo de la palabra, para elegir entre 5, 6, 7 u 8 bits para cada carácter, ¿sí? Con estos valores nosotros podemos configurar todo el puerto UART salvo la velocidad, y el baud rate ya hemos visto que se configura con otros registros. Entonces, supongamos que queremos transmitir el 8N1, ¿cómo sería? Tengo que escribir el valor 3, que corresponde a 8 bits, este lo tengo que poner a 0, porque quiero un bit de stop, y la paridad, no quiero paridad, así que pongo este a 0, ¿sí? Si yo pongo este 0, asumo que lo que yo configure acá se ignora, ¿sí? Bien. Y por último tenemos los bits de break control que me permiten habilitar en la condición de break en una comunicación para interrumpir la comunicación, el bit de delay, que es el bit que nos permitía acceder al latch de divisores, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio de la clase, cuando empezamos a hablar de los divisores, yo les dije que había que poner a 1 el bit de latch para poder escribirle un bit de protección, ¿sí? Que me permite proteger para que el divisor, el baud rate generator, no se reconfigure durante una comunicación. Bueno, ahí está el bit S, yo tengo que poner a 1 antes de poder escribir el DLL, el DLM, el modval y el div adval, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Luego tenemos el LSR, que a diferencia del LCR, que era el registro de control, este es el registro de estatus. Nos va a decir cuál es el estado del módulo UART, proveyendo la información sobre el estado de la conexión, ¿sí? Tenemos el RDR, que nos dice que hay un dato listo, recibido. Básicamente este bit nos va a avisar que tengo que ir a sacar el dato para que no haya un rebalse. Luego tenemos el bit de rebalse, está avisando justamente que hubo un rebalse porque yo no saqué el dato a tiempo y la cola FIFO rebalsó, ¿sí? No recuerdo exactamente cuántos registros tiene la cola FIFO, si no me equivoco tiene 4, ¿sí? O sea que yo puedo recibir en total hasta 5 caracteres sin perder ninguno. 4 para la cola FIFO y 1 que se quedaría en el RBR, ¿sí? Luego tenemos el error de paridad, ¿sí? Si yo configuro paridad, automáticamente el módulo verifica la paridad en función de la configuración que yo le di y me informa si hubo o no un error de paridad.
Y luego tenemos el framing error, que es el error de encuadre que ya les había anticipado antes, cuando se pone a 1 y cuando queda en 0, que depende de esto, ¿sí? De si detecta o no el bit de stop. Creo que faltan los otros bits. Sí. Luego tenemos el break interrupt, que nos permite, que nos avisa que se dio una condición de break en la línea. Tenemos el THRE, que nos avisa que el registro de el Transmit Holding Register, o sea, el registro en el cual yo escribo los datos para transmitir, está vacío. ¿Sí? ¿De qué me sirve? Yo reviso si este bit está a 1 antes de escribir un dato en él. ¿Por qué? Porque si ese bit está en 0, quiere decir que el THRE está lleno, y si yo intento escribir un dato, no recuerdo exactamente qué pasa si lo piso al dato que está, o el dato que escribo no se escribe. ¿No dice por ahí? No. Ok. No recuerdo bien cuál era, pero de que uno de los dos datos lo voy a perder, lo voy a perder. ¿Sí? ¿Cuál de los dos caracteres pierdo? No es tan relevante, porque yo lo que tengo que hacer efectivamente es esperar que este bit esté a 1 para poder escribir un nuevo dato. Luego tenemos el temp, que me dice que el transmisor está vacío. ¿Sí? Este bit se setea cuando ambos, el THR y el TSR, están vacíos. No saben de qué diablo estoy hablando, porque no se acuerdan del dibujito, ¿verdad? ¿Quieren que volvamos al dibujito? El TSR era el registro donde yo escribo, y el THR era el Holding Register. El TSR era el Shift Register, el que va enviando uno a uno. Volvamos a las diapositivas. Bien, repasemos la estructura de la UART. Tenemos, en la parte de transmisión tenemos el Transmit Holding Register, que es donde yo escribo los datos. Una vez que yo escribo un dato acá, si esta pila FIFO no está llena, inmediatamente ese dato se pasa para abajo. ¿Sí? Haciendo que el bit S que me avisa que está vacío se ponga de nuevo 1, porque ya quedó vacío de nuevo. ¿Sí? Ahora, si yo escribo otro dato y queda espacio en la FIFO, se vuelve a escribir acá, y así consecutivamente hasta que la cola FIFO esté llena. Cuando esta pila se llenó, el dato queda acá. ¿Sí? Por eso yo tengo que preguntar si esto está vacío antes de escribir un dato. Porque si esto está lleno, implica que esto está lleno, y si yo escribo un dato, no tiene dónde escribirlo. ¿Sí? Entonces se va a perder. No recuerdo bien, lo repito, si se pierde el dato que estaba acá, o el dato que escribo se cae directamente. ¿Sí? Y por otro lado, el Transmitter Shift Register. En este registro, cuando este registro está vacío y el módulo está encendido, ¿sí? Listo para enviar, el último bit, el primer bit que haya entrado, ¿sí? O sea, el dato más viejo de la cola FIFO, se mueve para acá y empieza a salir bit a bit por los pines, por el pin TXD del micro. ¿Sí? Entonces, ese registro, el TEMT que vimos, el TEMT, me está diciendo que tanto este como este están vacíos. ¿Qué significa? Se terminó de enviar todo lo que había por enviar. ¿Para qué serviría el TEMT? Bueno, básicamente me serviría, por ejemplo, para apagar el módulo UART o apagar el transmisor para dejar de consumir energía, por ejemplo. ¿Sí? Para eso está ese otro bit. Yo con saber que acá no hay nada, yo ya puedo escribir un dato. Pero, si no acá no hay nada y acá tampoco hay nada, yo puedo apagar el módulo directamente. ¿Sí? Para eso tengo ese segundo bit de estatus. Bueno, perdón. Y en el receptor es básicamente lo mismo. Es la misma estructura, solo que al revés. Es exactamente lo mismo, pero todo lo contrario. En este caso yo voy a ir recibiendo en el Shift Register bit a bit. Cuando se terminó de recibir, se pasa a la escuela FIFO. ¿Sí? Si el Receive Buffer Register está vacío, inmediatamente se pasa de la pila al Receive Buffer Register. Si se recibe otro bit, se puso la FIFO y de acá no se sacó el dato, se van a ir apilando en esta pila. ¿Sí?
Si acá hay un dato, la pila está llena y se termina de recibir un dato nuevo, esta sí me la sé, ese dato nuevo que llegó no se puede escribir y se descarga. ¿Sí? Ese sí me la sé, estoy seguro de eso. Este dato se descarga. Asumo que acá debe ser lo mismo, no me lo acuerdo. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando sucede eso, de que el dato que llegó acá no se pudo escribir porque la pila está llena y el buffer está lleno, se pone a 1 el bit de overflow, que acabamos de ver recién. ¿Sí? Que les dije el bit de el error de rebalse. ¿Sí? ¿Se entiende? El error de rebalse es cuando ocurre esto. ¿Cómo evitamos que ocurra eso? Estamos constantemente leyendo el bit que indica que llega un dato para ir sacándolos rápidamente y evitar que se llene tanto este como la pila como el GFlash. Obviamente el micro tiene interrupciones que nos facilitan la vida y hacen que el micro se interrumpa y yo puedo generar una rutina para sacar el dato dentro de la interrupción. ¿Sí? Así no tenemos que estar todo el tiempo preguntando si llegó un dato o no. Bien, estamos ahora explicando qué era el temp. ¿Sí? El temp se pone a 1 cuando ambos, el THR y el TSR, el GFresh, están vacíos. Y se limpia cuando cualquiera de los dos contiene datos. ¿Sí? Cuando yo escribo cualquiera de los dos, este bit ya se pone a 0. ¿Se entiende? Luego tenemos el RXFE, quiere decir que hubo un error en la pila FIFO de la recepción, y el TXR, que significa que hubo un error en el carácter transmitido. ¿Sí? Son los diferentes bits que nos permiten conocer el estado de la línea del módulo serie. Resumen. Hemos visto que era una transmisión serie asincrónica. ¿Sí? Vimos los diferentes formatos de la trama. Vimos los parámetros de la comunicación y la velocidad, como la velocidad de la comunicación y la cantidad de bits, la paridad y la cantidad de bits de stop. Vimos la sincronización de relojes, que utilizamos el oversampling con el factor SK igual a 16, aunque en el ejemplo está hecho con K igual a 8. Vimos la degradación de la señal por el aumento de la velocidad y por la distancia de la comunicación. Vimos también las interfaces en modo común y balanceado y las diferentes ventajas y desventajas que tenían cada una. Vimos el módulo WART, simplemente que es una implementación básica de una interfaz serial en diferentes dispositivos. Vimos los terminales principales TX y RX por donde se envían y se reciben los datos. No está de más repetirlo, el TX de una estación se conecta al RX de la otra y el RX de la otra se conecta al TX de la una. Perdón, el TX de la una se conecta al RX de la otra y el TX de la otra se conecta al RX de la una. ¿Sí? Hay que conectarlos cruzados. Si no, RX con RX no pasa nada, ambos tienen impedancia alta, TX con TX. En teoría no debería pasar nada, ¿sí? Supuestamente están estipulados para que no pase nada, pero si uno quiere poner un valor alto y otro un valor bajo, teóricamente estamos haciendo un cortocircuito, ¿sí? Si las salidas son las conector abierto, no pasa nada, que deberían ser, y mayormente tengo entendido que todos los micros modernos son de este tipo. Como todo dispositivo posee registro de configuración y de control mapeados en memoria a partir de una dirección base o no, según el dispositivo, y manejados por interrupciones. Entre los registros destacados vimos el RBR y el THR, que son los registros donde yo voy a rescatar los datos recibidos y donde voy a escribir los datos a enviar. El DLL, el DLM y el FDR, que son los que hemos utilizado para establecer la velocidad de la modulación. Y el LCR y el LSR, que son los usados para configurar y controlar el estado de la comunicación. ¿Dudas? ¿Agradecimientos? Y empezamos con el temita, con la diapositiva nueva, o cortamos acá y empezamos tranquilos el miércoles. ¿Qué prefieren? Tranquilo. ¿Qué hacemos con el quiz? Pues,